Hola, buenas tardes, Maximiliano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahora, Hola, pueden prender las cámaras si quieren. ahora cuando estamos esperando, faltan 2 alumnos más y hacemos la presentación correspondiente. Es tu compu que tiene un problema de sonido, ¿no, Diego? Ahora te Puede ser, silenciaste. sí, me silencio. Puede ser que tenga rebota, ¿no? Se escucha como una fritura. No sé. Pero ahora tengo el auricular. ¿Se sigue escuchando? Sí. Bueno, ya. ¿Cómo se dice tu apellido, Rocío? Ay, no escucho nada. ¿Cómo? Schwider, Schwider. lo vamos a pronunciar mal siempre, perdón, pero No, no. Vamos a hacer un enorme esfuerzo por pronunciarlo bien. Aparte te vamos a decir Rocío. ¿Qué falta? Faltan falta, 2 personas, ¿no? sí, Luisa, falta pero Luisa Luisa llega tarde. y a ver. Y Maite creo que se llama. No, la otra alumna. Bueno, si no, nos vamos presentando. Y, ¿no? Dale. Bueno, chicos, buenas tardes. ¿Se escucha mal? No. No, se escucha bien, pero con la Ah, bien. fritura. Ah, bien. Ahí viene Luisa. Ustedes también. Hola, Luisa. Hola. Hola, Luisa. ¿Estás Estás muteada o ahí, a ver. Ahí se ve que piques. no? No. Bueno, escúchanos. Por lo menos prendiste la cámara. Sí, chicos, ustedes también. Si tienen cámara, préndanla, así por lo menos nos conocemos, aunque no es lo mismo que en vivo, pero si tienen, enciéndanlas. Eh, bueno, esta materia, ahí está Nicolás, Hola, Nico. eh, es microbiología general, como saben. Yo soy Diego Facone, Sonia Gómez es la otra docente y vamos a estar a cargo de la materia. Eh, como saben, esta semana estamos en unas jornadas de paro. Ayer fue paro, hoy es una jornada de visualización de la protesta. Muchas de las materias no iniciaron la cursada. Nosotros decidimos con Sonia hacer un inicio intermedio, no dar una clase completa, sino un poco aprovechar para avanzar porque va a ser un cuatrimestre complejo, porque por un montón de situaciones. Nosotros con Sonia tenemos un montón de actividades adicionales que a veces hay clases que se nos va a complicar
darla completa. Yo creo, si no cambia la situación, puede ser un cuatrimestre con varias jornadas más de protesta. Ya de hecho la semana que viene, el martes, ya está convocado otro paro. Así que, nada, no es que somos rompehuelga, pero sí creemos que, digamos, es complejo y queremos que ustedes lleguen a cumplir el cuatrimestre como corresponde, ¿no? Entonces, por lo menos vamos a intentarlo. Aparte, bueno, estamos haciéndolo en forma virtual desde sus casas, creo que es un poco más sencillo y este horario no corta lo que es el horario principal de protesta. Pero creo que cabe mencionar que, bueno, que nosotros estamos de acuerdo con la protesta. Si ustedes no están informados el motivo de la protesta, es importante que lo sepan. Saben que hay un recorte importante en la masa salarial de los docentes de todos los niveles, en el universitario es muy grande, y entonces, bueno, la protesta viene por ese lado. Así que bueno, no sé dónde va a ir a parar esta situación. Es compleja y bueno, creo que ustedes entienden la situación. No sé, Sonia, si vos querés mencionar algo. No, eso, que simplemente, digamos, de la única manera en la que es posible defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es a través de la lucha. Y bueno, las medidas de lucha son legítimas y esta es una de ellas. Así que, nada, como docentes de esta facultad, a la que queremos un montón, y las de todas las facultades públicas, nacionales, la realidad es que esperamos que se solucione, porque si no es como ir hacia el vaciamiento. Y nada, ninguno de nosotros podríamos estar recibidos si no fuese por la universidad pública. Nosotros trabajamos en un laboratorio donde somos más de 15 profesionales y creo que el 100% de los profesionales que, bueno, sostienen gran parte del Malbrán, del sistema de salud, se formaron en la universidad pública. Así que, bueno, no sé, tiene un mérito muy, muy grande poder tener acceso a la universidad pública gratuita y de calidad. Y eso es lo que defendemos. Bueno, ¿querés que empecemos la...? Alguien se escapó. Se ve que se cortó. Bueno. Sí, Nicolás se fue. Nicolás, ahora imagino que estará por volver. Ustedes, chicos, se conocen, Rocío, Maximiliano, Vanessa y Nicolás, vienen juntos, cursando juntos. Sí, profe. Ah, bien. Bueno, Luisa, no sé si estás o se conocen con Luisa, yo porque Luisa ya la tuvimos. No, con Luisa no. No, bueno, está bien. Bueno, después en la clase que viene el jueves seguramente nos veremos presencial, así que, Sí, el jueves. Ah, bueno, sí. ¿no? Como vos No digas. hay jornada el jueves, me parece. No, el jueves no, pero no sé, te iba a preguntar si querías hacerlo virtual o presencial, como vos quieras. Bueno, después vemos. Después lo hablamos. Sí, Después en vamos a principio hacer, eh, después les voy a pedir que en el chat de acá de- del MIT. del Meet pongan sus teléfonos celulares, así hacemos un grupo de WhatsApp donde vamos a informar esto de, bueno, hacemos virtual, presencial, nos juntamos acá, allá, porque después, como les mencionaremos en un rato, tenemos algunas clases particulares, una se hace en el hospital, alguna será virtual y bueno, va a depender a veces del docente invitado, tenemos docentes invitados, entonces, y siempre hay información general que es importante, no para mandar memes ni nada por el estilo, pero sí para informarnos,
porque es mucho más inmediato que el mail, bueno, por lo menos En para la general, los grupos los usamos para información pertinente también de la universidad. Si se inunda o no sé, o hay paro, o de repente algo pasó, hablamos por ahí o comentamos cosas pertinentes de la universidad, básicamente. Y si no, de la cursada. Pero los vínculos de Meet cuando tenemos clases virtuales los damos por ahí. Bueno, ¿querés que empiezo? Que en las primeras Vale. diapositivas tenemos medio que las bases de la cursada, ¿no? Sí. Bueno, ahí. Bueno, como pueden ver aquí, nosotros tenemos una cursada que está dividida en trabajos prácticos y teóricas. Todos los trabajos prácticos y las teóricas tienen actividades asociadas. Los trabajos prácticos tienen informes de TP y también tienen cuestionarios, y las teóricas en general vienen con un cuestionario adicional a cada teórica que se utiliza un poco como para reforzar los conocimientos de esa teórica o para dar material suplementario. Todo lo que pedimos hacer, tanto los informes de trabajo práctico como las tareas, el 100% de los trabajos tienen que estar entregados y subidos al campus, ¿sí? Y bueno, también nosotros al final de toda la cursada hacemos una evaluación general no solamente de la calidad de los trabajos entregados o de los trabajos realizados, sino también el interés y el cuánto la persona se involucra, ¿no? en el trayecto de la materia, porque la verdad es que el interés y la participación hace que, bueno, la cabeza trabaja un poco distinto, uno presta más atención y se aprende mejor con intención y con interés. Esa es la realidad. Tenemos exámenes, tenemos 2 exámenes en el cuatrimestre, y el examen práctico últimamente lo estamos incorporando a los exámenes de los módulos teóricos, porque en el segundo cuatrimestre, sobre todo, tenemos el cuatrimestre más corto y no nos da el tiempo para tener un tercer examen, porque tenemos la cursada muy apretada. Así que el examen práctico se incluye en los exámenes parciales. ¿Algo más que quiera que me haya olvidado, Diego, de esta parte? No. No estás, vos pensás que estás Ay, no presente. te puedo creer. Malísimo. Yo pensé que estaba compartiendo. Ay, bueno. Perdón. ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué puse acá? Bueno, se ve que no. Mi pantalla no se puede compartir. Tengo un problema. No es que no quiero. A ver, intentemos de nuevo. Acá, a ver. ¿Ahí? ¿Ven? Sí. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, Porque esto es lo que decía de... ahí, perdón, ahí Sonia se incorporó Maiten, que no.
A ver, salgo de acá porque si no, no la veo. En mi compu no puedo hacer lo que esto de ver a las... Ahí está, bueno. Hola Maiten, un gusto. Bueno, ¿qué más? Eh, Respecto de el redondeo lo mencionaste, perdón. ¿Cómo? El redondeo. No, ahora estaba por entrar, antes de entrar al redondeo, por eso te pregunté si me había olvidado de algo. No. Que te diste cuenta que no estaba compartiendo nada. Bueno, tenemos la opción de que sea de promoción, la materia que se pueda promocionar, pero sí o sí en los dos exámenes el promedio tiene que ser mayor o igual a 7 para que eso ocurra, ¿sí? Y no pueden tener exámenes con notas demasiado bajas para poder promocionar. Y bueno, después el redondeo de las notas, nosotros, si una persona se saca un 6, hasta un 6,75, ahí redondeamos a 7. Ahora, si la persona se saca un 6,74, lo redondeamos a 6. ¿Sí? Este es un criterio que tomamos hace un tiempo. Así que bueno, sépanlo. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, No, profe. sí. No, profe, ¿Sigo? ninguna. Ninguna pregunta, Sí. bien. Bueno, a ver, no sé, Diego, si empiezo la teórica, ¿no? Bueno, ya hicimos la introducción. Lo de la bibliografía, esto. Ah, Me parece que sí, eso es lo único. Porque los objetivos de la materia están en el programa, tenemos el programa completo y el programa con los contenidos mínimos. Es importante que sepan que se pretende que ustedes tengan eh, o que puedan aprender los contenidos totales del programa. Ahora, no van a aprobar la materia si no llegan a cumplir los objetivos mínimos, ¿sí? Que están en el programa general. El programa general está cuando se anotan, ¿no? Lo pueden encontrar. sí, No el sé dónde se programa. cuelga El eso. programa. Hay una cosa más que quería decirles respecto de los exámenes, que a veces los alumnos o las alumnas se angustian mucho cuando no pueden llegar a promocionar y bueno, nosotros les decimos que no es un tema de angustia ni mucho menos porque creemos, en realidad no es una creencia, ya lo tenemos comprobado, que las personas que dan final, se preparan, terminan de entender todos los contenidos que ven, que son muchos y muy distintos a lo que vienen estudiando, lo entienden de otra manera, más profundamente, llegan a poder comprender temas que durante la cursada no comprendieron. Así que, como les decimos que si no promocionan, no se preocupen porque a veces es conveniente, cuando están ahí medio que rozando el 7 y no llegan, bueno, no se hagan problema. El final, nosotros somos personas que respetamos mucho el proceso de aprendizaje, somos muy justos siempre, así que no vamos a entrar en arbitrariedades ni injusticias. Por lo menos no que nos demos cuenta. Bueno. Yo quería comentar alguna cosa más de la cursada. Nosotros tenemos durante la cursada docentes invitados que son especialistas. Como saben, esta materia es microbiología general. Es la primera materia que ustedes tienen orientada en el área de infectología. Y como saben,
comprende el análisis o estudio de 4 grandes grupos, donde tenemos las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Entonces, con Sonia y en muchos lugares, esta materia se da principalmente en el área de bacteriología, porque los prácticos que vamos a hacer son los más fáciles de hacer en un laboratorio de este tipo. Entonces, los prácticos que vamos a hacer son principalmente, exclusivamente en bacteriología, y las charlas es para introducirlos a ustedes en el mundo de los procariotas. Ahora bien, las clases, obviamente que aunque hay temas que cruzan, pero las clases, va a haber clases específicas una para virología, otra para parasitología y otra para hongos. Para eso tenemos 3 docentes invitados. El doctor Alejandro Castelo da virología, él trabaja en la universidad. Después Andrea Villagra da la parte de parasitología, que también es docente de la universidad, y esa clase seguramente la tengamos en el hospital y ella nos va a permitir ingresar al laboratorio, con lo cual vamos a poder ver cómo es la distribución de ese laboratorio. Y después tenemos la clase del doctor Rubén Abrantes, que es un micólogo especialista, que él trabaja en el Instituto Malbrán, así que él generalmente, si puede, va a depender de cómo se dé esa clase, si la damos presencial o virtual, pero si se llega a ser presencial, él generalmente trae algunas placas con hongos como para que ustedes puedan ver. Sí, usamos la lupa y el microscopio. Por eso va a depender un poco de cómo venga la dinámica de la cursada, pero bueno, la verdad que los 3 son muy amables y creemos que es mejor que la de un especialista en el tema, y que ustedes tienen que aprovechar esas clases y sacarse todas las preguntas que tengan de ese tema. Sí. Sí, que por ahí. Otra cosa que quiero mencionar es que en la última clase de la materia, el tema es microbiología industrial, y esa clase la van a dar ustedes. Nosotros lo que hacemos es distribuir temas, se los van a repartir y tienen que hacer un informe breve de 6, 7 hojas. Hay un esquema, después se lo vamos a dar en el momento oportuno, y ustedes tienen que hacer una presentación. Entonces, la cursada cierra con esa clase, obviamente que luego viene el segundo examen, pero sepan que aproximadamente un mes antes de esa fecha vamos a empezar a hablar de este tema, y bueno, y ahí se dividirán los temas entre ustedes, y bueno. Luisa, vas a tener que agarrar un tema distinto, ¿eh? Sí, Luisa, no vas a ver. Entonces, eso, entendemos que hay gente que le provoca nervios esa situación de enfrentarse a un evento como este, pero créannos que es algo muy positivo para su formación el presentarse frente a sus compañeros y frente a nosotros y explicar un tema. No es que tienen que dar una clase de 4 horas, lo que buscamos es que hagan una presentación oral de unos 15, 20 minutos, así que no le tengan miedo y van a ver que es una etapa muy, muy interesante, pero es algo que también se incluye en la evaluación de la materia. Otro comentario respecto de la cursada. Es re importante, pero recontra importante, que no falten que no falten, pero sobre todo que no falten a los trabajos prácticos. Todos los trabajos prácticos que hacemos en general son bastante novedosos para ustedes porque no los han hecho antes. Son técnicas todas recontra necesarias para cualquier bioquímica o bioquímico, así que si faltan, salvo creo que la técnica de Gram y después la técnica séptica, que es la que se utiliza a través de toda la materia,
pero después el resto de las cosas no se repiten. Entonces es re importante que vengan, además porque las cosas que se repiten, está bueno que se repitan, así le van tomando la mano, ¿sí? Porque es una cuestión de práctica, algunas de las cosas que hacemos, más allá de la comprensión de lo que están haciendo, ¿no? O para qué se hace, o por qué se hace. Pero bueno, les pedimos por favor que no, nosotros tomamos la asistencia justamente porque, bueno, para que se sientan esa con la gran responsabilidad de no faltar. Y tienen que traer el guardapolvo, obviamente. Siempre les decimos la clase anterior. Bueno, la bibliografía es la que está, los 2 libros estos están en el campus. Seguís con la primera diapositiva o la segunda. No sé si estás queriendo. ¿Pero por qué? Che, no anda esto. La tercera no se vio, no sé si mostraste algo. ¿Qué onda, Ahora loco? me doy cuenta. ¿Qué pasa? Y no está en modo presentación igual, ¿eh? Estamos viendo. No, ahora lo saqué. No, recién no estaba en modo presentación. ¿Y ahora? Ahora no hay nada. Che, no anda, loco, algo pasa. A ver. La compu está de paro. ¿Ahí? ¿Qué ven? Tu explorador. ¿No ven el...? Espera, vamos de nuevo. Nunca tuve que dar clase por Zoom, por eso no me sale. Ahí, a ver, esa puede ser, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Bibliografía, ven? Sí. No, la anterior era la de objetivos, esta era la de los exámenes y demás. Bueno, igual esta clase la tienen ahí disponible. Bueno, empiezo. Entonces, Vamos. avísame, Diego, si te vas, porque yo no te puedo ver y si no, los chicos que me avisen cuando está por cortar. Dale. Y nos sumamos 2, ya pues mandaste el link de las 7, ¿no? No, ahora voy a mandarlo. Dale. Dale. Bueno, entonces, básicamente la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué son los microorganismos? En general, si en las clases presenciales suelo preguntar qué pensás que es un microorganismo o qué son para vos los microorganismos, y suelo obtener respuestas bastante diversas, bastante erradas también. Pero bueno, los microorganismos son agentes o organismos cuyo tamaño individual no puede ser diferenciado a simple vista. Hay muchos microorganismos que se ven a simple vista, lo que pasa es que alguna parte de su ciclo reproductivo o de su ciclo de vida es microscópica, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un hongo en un parque o en un árbol, así, o ese hongo que vemos es la parte visible. Ahora, las esporas que dieron lugar a ese hongo son microscópicas, ¿sí? Las levaduras son microscópicas, hay muchísimos microorganismos que son microscópicos, muchísimos hongos de ese reino. Y lo mismo los parásitos. Un piojo es un parásito y se lo considera, está dentro del estudio de la microbiología. Parte de cuando son muy, muy chiquititos, bueno, para poder verlos hay que usar una lupa o algo así, ¿sí? Los distintos microorganismos pertenecen a distintos grupos muy poco relacionados entre sí, ahora lo vamos a ver en breve, y se los agrupa en una única disciplina, que es la microbiología, porque las técnicas que utilizamos todos los microbiólogos para cultivar los distintos microorganismos
y cómo se identifican y cómo se estudian son similares, ¿sí? Un micólogo tiene que esterilizar también los materiales con los que va a trabajar, los medios de cultivo. Los medios de cultivo se preparan todos de la misma manera. Muchas de las herramientas que utilizamos para trabajar son las mismas. Y hay algo que tenemos en común, todas las microbiólogas o microbiólogos, o microbiólogues, que lo que hacemos todos es primero, cada vez que se quiere aislar, estudiar un microorganismo, primero se lo aísla para después estudiarlo. Esto un poquitito, en algunos años uno va a tener que cambiar un poco esta diapositiva, porque con la llegada de distintos tipos de estudios moleculares como que se basan en la metagenómica, bueno, ahí se toma la muestra a ciegas, se extrae el DNA total de toda esa muestra y se manda a secuenciar, y después muchas veces se mira y se estudia lo que está en ese ADN total. Entonces ahí nadie aisló nada, es simplemente se estudia la totalidad de lo que hay ahí. Pero bueno, es cierto que estas técnicas de metagenómicas están avanzando muchísimo y se están haciendo estudios con la flora normal o con la flora no normal de las personas. Se está estudiando muchísimo, muchísimo el intestino de esta manera, ¿no? Con estudios metagenómicos. Porque pasan un montón de cosas y porque además la metagenómica permite ver un montón de cosas juntas, incluso todas las interacciones metabólicas entre organismos, entre reinos directamente. Vamos a ver un poquitito de historia microbiana. Los primeros descubrimientos se dieron con gente muy curiosa. Obviamente que hay algunas cosas antes de las que les voy a mostrar acá. En los libros de historia de la microbiología pueden llegar a ver a cualquiera de ustedes que sea un poco curioso y tenga algún libro de historia de la microbiología, muchos más ejemplos y muchos más investigadores o naturistas, en ese momento eran naturistas, que se interesaban por lo que no se veía, ¿no? Yo acá doy simplemente algún par de ejemplos. Pero bueno, Robert Hooke fue el que creó el microscopio compuesto y es el primero que, utilizando su microscopio compuesto, describe hongos filamentosos en 1664. Después también Leeuwenhoek es un investigador que también muy curioso, una persona, era naturalista, en realidad también era comerciante, no es que se dedicaban a la biología, tenían otros trabajos, hacían otras cosas y tenían un grado de curiosidad por la naturaleza que los llevó además tenían como una cabeza muy científica, ¿no? De querer aprender e investigar cada vez más. Leeuwenhoek, la particularidad que tiene, además de inventar este microscopio manual que se agarra con las manos, con los dedos, acá se toma esta perillita acá y se agarra con los dedos, se le pone la gota de lo que uno quiere observar acá y que tiene un orificio muy, muy, muy pequeño, y él hace lo que funciona porque se le hace pasar un haz de luz por ese orificio muy pequeño que incide sobre la muestra que uno coloca en este lugar y, bueno, de alguna manera, que no termino de entender cómo, el haz de luz amplifica la imagen que atraviesa esa gota de material y él, utilizando este microscopio, él logró reportar en un paper por primera vez un enterococo y las bacterias, ¿no? En este dibujo que ven acá, él reporta lo que ve en esa gota de agua de lluvia
y puede ver hongos filamentosos y algún enterococo y algún bacilo. En ese momento él los llama animáculos, pero bueno, a estos animáculos termina describiendo bacterias y protozoos, ¿no? Y algún hongo. Porque también lo que pasó es que Leeuwenhoek se acercó igual que después más adelante Pasteur, a la industria cervecera y trabajó con los cerveceros en ese momento, bueno, no sé si saben algo de la historia de la cerveza, lo que pasa es que está muy vinculada, así como la del vino y la del pan, a la microbiología. En ese momento la cerveza se hacía a base de cebada, de malteada, agua, y no me acuerdo si en ese momento se le agregaba ya el lúpulo o no, pero era agua y cebada malteada. Ahora, la cerveza es cerveza y tiene dióxido de carbono y alcohol gracias a que ahí las levaduras convierten las azúcares de la malta en cerveza. Pero bueno, ese proceso ocurría porque las levaduras del ambiente de la cervecería caían sobre el mosto, esa mezcla de agua con la cebada malteada, y esas levaduras del ambiente fermentaban ese mosto y hacían la cerveza. Pero si no, no es que los cerveceros tenían las levaduras en el sobrecito como tenemos ahora, que le echamos así el sobrecito y hacemos pan, cerveza, vino, lo que sea. Y tenían muchos problemas de contaminación, distintos problemas, entonces acudieron a Leeuwenhoek y él describe por primera vez también moldeándolas con cera a las levaduras, ¿sí? Las levaduras cerveceras. Hubieron dos temas que inquietaron a este tipo de personas o investigadores, gente curiosa que se dedicó a estudiar la naturaleza, que fue la generación espontánea y el origen de las enfermedades infecciosas. Los dos temas, tanto la generación espontánea como el origen, la pregunta de cuál es el origen de las enfermedades infecciosas, dio lugar a una explosión en la generación de conocimiento. Es decir, esto se traduce diciendo que hubo mucha gente que empezó a dedicarse a estudiar todo lo que tuvo que ver con darle fin, con lo que vino después de la generación espontánea y con lo que vino después de que se dé fin al origen de las enfermedades infecciosas. El primer tema, que fue la generación espontánea, fue resuelto gracias a Pasteur. La teoría de la generación espontánea fue propuesta por Aristóteles, antes de Cristo incluso, y lo que planteaba era que los seres vivos se generan o pueden generarse a partir de materia inerte o en descomposición, así porque sí, ¿sí? Es decir, que no tenía que intervenir un microorganismo previo que dé lugar al nuevo microorganismo, no. Así, inerte, en descomposición, plin, aparecían los gusanos por arte de magia. Bueno, así estuvimos toda la vida, porque la generación espontánea, Luis Pasteur, es recién de hace 2 siglos, del siglo XIX. Por lo tanto, estamos en el siglo XXI, así que estamos muy cerquitas. En estos 2000 años de historia, esto pasó recién, digamos, ¿no? Así que toda la vida, 2000 años, pensando cosas equivocadas. Pero bueno, ¿cómo da fin a la teoría de la generación espontánea? Es muy importante que entiendan este experimento, que es recontra simple, pero no todo el mundo lo entiende, ¿sí? Bueno, partamos de la base que para poder dar fin a la teoría hubo que plantear una hipótesis. Esa hipótesis se plantea en base a conocimientos previos, ¿sí? El conocimiento previo al que llegó Pasteur, habiendo leído a todos los
informes, los investigadores previos que fueron fallando en tratar de darle fin a esta teoría, porque mucha gente antes intentó darle fin a la teoría de la generación espontánea, pero los experimentos eran incompletos o no eran malos y no terminaban de poder decir, bueno, no, esto es contundente, con esto me tienen que creer. No. Pero bueno, Pasteur se basó en la hipótesis de que los microorganismos están en el ambiente, están entre nosotros, están en el aire y se desplazan en las partículas de aire. ¿Vieron cuando hay un haz de luz que incide en una ventana, que vemos todos un montón de pelitos, así esas cositas flotando que vemos? Todo eso es parte del polvo del aire, es parte del aire. Y Pasteur se basaba en la hipótesis de que los microorganismos se mueven de un lado a otro en ese polvo del aire. Entonces, si es así, ese polvo, cuando no hay movimiento, ese aire, de hecho, pueden hacer la prueba en su casa, cuando pasa el tiempo, ustedes limpian una mesa y al día siguiente está toda llena de polvo de nuevo, porque el polvo se mueve de arriba hacia abajo, ¿sí? Si uno sopla, obviamente va a haber corrientes y se va a mover de un lado al otro, pero si no hay movimiento de aire, ese polvo se deposita. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, con esa hipótesis y con esa base, él dice, si los microorganismos están en el polvo y el polvo se deposita de arriba hacia abajo, bueno, hizo un recipiente, estos Erlenmeyers redondo, no sé cómo se llama, este flask, digamos, le puso caldo nutritivo y después armó lo que se conoce el famoso cuello de cisne de Pasteur, es decir, armó una S con el cuello de cisne. ¿Por qué? Porque él lo que postula con esta hipótesis que les comenté, si el polvo se deposita de arriba hacia abajo, puede entrar por acá, pero no es que tiene movilidad propia, se va a quedar acá, en este cuello, no va a pasar al caldo. Si yo lo dejo todo quieto, el polvo entra acá. Pero si esto está estéril, tendría que permanecer estéril. Hierve el caldo para poder limpiar todos los microorganismos. Primero matar todo lo que está vivo acá y matar todo lo que está en las paredes, porque el vapor de agua hirviendo es muy fuerte, limpiaría todo el recorrido hasta que se libera y, bueno, lo deja quieto por un largo tiempo. Cuando lo deja un largo tiempo, bueno, si nada se toca, si el polvo, si es como planteó, que el polvo se deposita de arriba hacia abajo y queda atrapado en el cuello de cisne, y esto no llega al caldo, esto tendría que pasar unos cuantos días y permanecer traslúcido, ¿sí? Si está traslúcido significa que está estéril. Si desarrolla turbidez, significa que se contaminó. Y bueno, pasó un tiempo y esto permaneció traslúcido. Tuvo control, lo que hizo fue hacer, bueno, en algunos libros aparece que rompió el cuello de cisne, cosa que las bacterias atrapadas en este polvo tomaron contacto con el caldo y al día siguiente esto apareció turbio y contaminado. La leyenda dice que este flask está todavía en el Instituto Pasteur de Francia. No hay ningún libro de microbiología que me muestre la foto de ese Erlenmeyer, así que poco creíble. Pero bueno, de esta manera da fin a la teoría de la generación espontánea. Luego se sumó, ¿hay alguna pregunta de esto? No, profe. Bien. Luego de esto, él trabajó con otros investigadores
que perfeccionaron el experimento porque lo que hicieron fue filtrar por un algodón estéril el aire, entonces le inyectaron aire y aún así, pero el aire estaba estéril y aún así se permaneció estéril el Erlenmeyer. Porque obviamente toda la cantidad de terraplanistas de ese momento no querían saber nada con que se destruya con una teoría que tenía sus bases todavía antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Esta teoría de la generación espontánea, imagínense que si se instaló por casi por 2000 años, la fuerza que tendría que tener, ¿no? Bueno, entonces, otros descubrimientos de Pasteur, que fue muy, muy genio, la verdad, pudo también, Pasteur, como les comentaba hace un ratito, él pudo trabajar muy de cerca con todos los productores de alimentos. El mayor problema en ese momento, o uno de los mayores problemas, era que la industria alimenticia esto es en plena revolución industrial, ¿no? Entonces hay un aumento en las poblaciones de las ciudades, cambian las maneras de producir, cambia la relación entre el campo y la ciudad. Entonces, bueno, empiezan a tener problemas que antes no tenían, como por ejemplo, producir alimentos en grandes cantidades o para mandar a las colonias, en el caso de los europeos que tenían colonias en otros lugares, o para distribuir en las ciudades. Y esos problemas, bueno, los productores de vino y de cerveza de la zona le venían a pedir ayuda a Pasteur, y Pasteur se dedica a estudiar cuál era la causa del agregado del vino y la cerveza, y gracias a ese análisis y esos estudios que él hizo, logra darse cuenta de que quienes, las responsables de producir el vino, producir la cerveza, son las levaduras. Este es el microorganismo que queremos y que es el único que tiene que estar presente en el cultivo si queremos tener la cerveza. Ahora, si el vino o la cerveza se contamina con otra cosa que veía, que eran más chiquititas y demás, y que no tenía la misma forma que la levadura, eso significa que hay una contaminación de otro microorganismo y es lo que daba lugar al ese sabor avinagrado y al ácido acético, es decir, al vinagre. Entonces pudo establecer la conexión entre el deterioro de los alimentos y los microorganismos, y también pudo establecer la relación entre actividad microbiana con los cambios físicos y químicos que le aparecían a la materia orgánica, sobre todo a los alimentos, a la putrefacción de alimentos, ¿sí? Esto también siembra las bases para establecer la teoría infecciosa de la enfermedad, que es la otra pregunta que estaba vigente en esa época. Acá yo abrevié esta teórica, pero pueden leerlo del libro porque es real, es lindo, la verdad que son 2 capítulos, tanto del Brock como del Prescott, la historia de la microbiología y de los primeros investigadores en microbiología es re lindo de leer. Pasteur terminó trabajando en un montón de enfermedades y además fue uno de los primeros que da también las bases y los primeros conocimientos sobre las virtudes de la vacunación. Él es la persona que salva a un chico de la rabia canina, porque había un chico del pueblo que el padre lo trae porque un perro rabioso lo mordió y ya sabían, cuando un perro rabioso
mordía a un chico o a una persona, se sabía que esa persona terminaba muerta con un estado de locura, ¿no? Y Pasteur le transfunde suero equino de caballo que había vacunado con la sangre de un perro rabioso. Y bueno, el chico milagrosamente se cura. Se podría haber muerto por un shock anafiláctico, pero gracias a que no se murió, desde ahí en adelante también se da lugar a un mundo nuevo que es el de la vacunación. Tal vez no la conté del todo bien la historia porque es lo que me acuerdo, pero bueno, es así. Ustedes pueden buscar los detalles de la historia en los libros. Bueno, entonces, para dar fin a la teoría de las enfermedades infecciosas, que también tenían un origen místico, religioso y demás, vino este señor llamado Robert Koch, que también se dedicó a la microbiología de lleno, y gracias a Robert Koch se da lugar a la era de oro de la microbiología, porque tras Pasteur vino Koch y bueno, el laboratorio de él da lugar a un montón de técnicas de laboratorio que utilizamos incluso hoy en día en los laboratorios de microbiología, y un montón de conocimientos sobre muchísimos microorganismos. Y bueno, la verdad es que el aporte de Koch fue enorme. Pasteur es uno de los creadores de la microbiología como disciplina, junto con Robert Koch. El experimento que hizo Koch para poder dar fin a la teoría de las enfermedades infecciosas, porque, a ver, yo hablo como si fuese obvio y no es obvio. ¿Qué pasa? Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos que no se ven, ¿sí? No se ven a simple vista. Entonces, como no se ven a simple vista, ¿quién te causó la enfermedad? No sabés. Nada, te hicieron un gualicho, te portaste mal, no sé, cualquier cosa. Era producto de especulaciones de lo más diversas, ¿sí? Entonces, fue muy importante este experimento que fue diseñado para poder demostrar que cuando hay una enfermedad, sí o sí hay un agente etiológico, ¿sí? Hay algo que causó esa enfermedad. Cuando es infecciosa, ojo, tiene que ser, estamos hablando de enfermedades transmisibles, no del cáncer, digamos, que también puede tener un agente etiológico, porque si uno, ya se sabe que si uno fuma mucho puede llegar a generar cáncer. En este caso son infecciosas transmisibles. También hay infecciosas no transmisibles, pero bueno, esas ya son categorizaciones que vinieron posterior a estos experimentos, con nuevos hallazgos. Entonces, Koch hizo un diseño experimental donde tomó un animal sano y un animal enfermo, ¿sí? Tomó sangre del animal sano y la observó al microscopio, hizo un análisis, y lo que pudo ver es que el animal sano tenía los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y nada más, mientras que el animal enfermo tenía en este caso una deficiencia de glóbulos rojos, porque era parte de la patología, y estos bastoncitos que logró ver al microscopio. Y dijo, bueno, este es el patógeno sospechoso que no está acá, ¿sí? Entonces, esa muestra la cultivó en medios de cultivo, que tuvo él la inteligencia de decir, bueno, si a este microorganismo le gusta crecer en la sangre de los animales
de sangre caliente, bueno, armó un medio cultivo estéril, pero con nutrientes que se podrían encontrar acá, ¿no? Entonces, también lo sembró con técnicas que las vamos a estar aprendiendo en el laboratorio y observó que del animal sano no había crecimiento, mientras que del animal enfermo obtuvo un crecimiento de el patógeno sospechoso. ¿Qué hizo? Toma una muestra de este crecimiento, la mira en microscopio y ¿qué ve? Que eso era igual a lo que veía acá, ¿sí? Solo que acá estaba crecido. También lo que hace es tomar una muestra de esto, inocularlo en un animal sano y el animal lo que hace es desarrollar los mismos síntomas que el animal del que tomó la primera muestra, ¿sí? Una vez que él toma esta muestra de acá de la placa, donde creció el patógeno, y se lo inocula al animal, los síntomas son idénticos al que tomó como animal sospechoso, con el patógeno sospechoso. Toma una muestra de la sangre del animal enfermo y observa las mismas bacterias que en el animal original. Y de esto vuelve a hacer un cultivo y el cultivo es idéntico al primer cultivo. Entonces, con este experimento, él desarrolla los que se conocen como postulados de Koch, que establecen que el agente patógeno tiene que estar presente en los individuos enfermos. El microorganismo debe poder aislarse del huésped enfermo en cultivo puro, es decir, cultivo puro lo vamos a aprender en clase, en un par de clases lo vamos a estar viendo, pero vamos a ver la diferencia entre un cultivo puro y un cultivo contaminado. El microorganismo crecido en un cultivo puro, al inocularse en animales sanos, tiene que inducir en ellos la misma enfermedad de donde se dio origen. Sí, ¿se cortó? ¿Se va a cortar? No, quedan 2 minutos. Bueno. Termina con los postulados, sí. Y de estos animales experimentales inoculados y ya enfermos, se tiene que poder volver a aislar el microorganismo, ¿sí? Estos son los postulados de Koch. Hoy en día hay microorganismos que no cumplen estrictamente con estos postulados, pero bueno, por muchos años estos postulados sirvieron muchísimo para poder entender muchísimas enfermedades infecciosas. Corto y nos sumamos al siguiente link. Sí, yo ya les envié por mail el link, chicos, así que nos conectamos directamente. No sé cómo hacer para poder dejar la pestaña. Viste que quiero poder compartir la pantalla completa, pero yo ver... Sí, ¿viste pero cómo no sé si hacemos anda. lo hacemos en el lab porque tenemos la doble pantalla? Sí, Ah, me parece que ok. sí, no. Lo de Ale la otra vez, no sé. Acá no puedo acceder a la barra de herramientas. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Bien? Bien, profe, ¿me escucha ahora? Ah, ya está, perfecto. Ahora sí, mira, ahora te escuchamos perfecto. Todo bien, profe. Bien. Bueno, me alegro. ¿Te anotaste en otra materia? Sí, en biofísico-química. Ah, ok. Estás con Tati entonces, ¿no? Ah, no tengo la menor idea. ¿No es la Bueno, materia de él? No inició la cursada todavía de...
Ah, ok. ¿Esta es la única cursada que iniciaron? Sí, Bueno, va, por lo menos yo. Sí, profe. bien. Claro, porque ayer fue paro. Sí, y hoy también. Bueno, seguimos. Sigan. ¿Cómo vienen? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Después cuando se termine esta hora, ya cortamos, ¿sí, chicos? Ok, profe. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, vieron que les decía recién que en el laboratorio de Koch se desarrollaron un montón de técnicas de microbiología que algunas hasta hoy en día se siguen usando. También se desarrollaron reactivos, materiales para cultivar, sobre medios sólidos, sobre envase de gelatina. La esposa de uno de los investigadores que trabajaba con Koch, Fanny Ailshemius, se le ocurrió, le dijo al marido, ¿por qué no usan agar-agar? Que agar-agar se usa mucho en la cocina, en Europa, sobre todo para hacer los puddings y de un montón de alimentos, se usaba agar-agar y lo sugirió para, en lugar de usar gelatina, y bueno, a partir de ahí es que los ágares, así como universalmente se llaman, vienen de ese laboratorio todavía. Seguimos usando agar-agar para colmo, la misma sustancia. El señor Petri también trabajaba en el laboratorio de Koch y es el que inventa la placa que lleva su nombre, la placa de Petri, sale del laboratorio de Koch también. Y también Beijerinck y Winogradsky, que no estaban en el mismo laboratorio, pero sí trabajaron en colaboración con Koch, hacen medios de enriquecimiento y medios diferenciales y también trabajan en lo que es la bacteriología de aguas y del ambiente, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo hasta aquí un poquitito con lo que es la historia de la microbiología, es realmente hermosa, pueden leerla, encontrar libros de historia de la microbiología para leer. Pero dentro de la clasificación de los seres vivos, tenemos que decir que fue cambiando mucho desde la mitad del siglo XX, porque venían organizándose los microorganismos como las bacterias, como algas verde azuladas, así las aprendí yo, imagínense. Y después en la octava edición del Manual de Vergés de 1974, se divide al reino procariota en cianobacterias y bacterias, ¿sí? Y en el reino procariota y eucariota. Después se descubre que los procariotas son dos grupos muy distintos, se les conocieron como las eubacterias y las arqueobacterias, que hoy son las que conocemos dentro del grupo bacteria, y las arqueobacterias como del grupo arquea. Pero esta clasificación sigue en movimiento, sobre todo porque con los estudios de secuenciación masiva, digamos, o lo que le dicen de próxima generación, es mucho lo que se conoce respecto de las especies y cómo se relacionan entre sí o cuál es la similitud entre unas y otras, que es tanto el conocimiento que se va adquiriendo que esto sigue siendo flexible, tendría que decir, sigue cambiando. De todas maneras, para ver el árbol de la vida en general, tenemos al ancestro común, al Luca, y que es del Last Universal Common Ancestor, que es lo que le daría, a partir de lo que sea que ocurrió en ese primer momento, en esa sopa del inicio
de las moléculas orgánicas. Desde este primer célula surgen las 3 ramas principales de los seres vivos. Eucaria, por un lado, que engloba a nosotros, a los animales, a los hongos, las plantas, los ciliados, los protozoos, las amebas. Y luego tenemos al grupo de las arquea y el grupo de las bacterias. Como ven, tanto las arqueas son un grupo totalmente diferente de las bacterias. Lo que pasa es que arqueas y bacterias son unicelulares, ¿sí? En cambio, eucaria pueden ser unicelulares o multicelulares. Pluricelulares, no sé cómo se dice. Bueno, ¿cómo pasamos de una cosa a la otra, es decir, del Last Common Ancestor o Universal Common Ancestor a nosotros y las bacterias? Además de que pasaron muchos años, si estimamos el origen de la Tierra a 4.6 billones de años atrás y el origen de la vida celular en 4 billones de años atrás, tomando a esto como un reloj, la línea amarilla da cuenta del tiempo del origen de la vida celular. Luego, un poquitito más adelante, evolucionan y se originan las bacterias fototróficas anoxigénicas. Es decir, fototróficas es que van a poder interactuar con la luz solar para generar energía y moléculas orgánicas. Anoxigénicas es que lo van a hacer todo esto en ausencia de oxígeno. En algún momento esto va a cambiar y van a aparecer nuestras queridas cianobacterias, que también van a interactuar con la luz solar para generar energía, pero ahora sí van a utilizar al oxígeno o van a empezar a liberar oxígeno al exterior y entonces empiezan a poblar a la atmósfera terráquea con oxígeno. Eso va a hacer que 2 billones de años atrás aparezcan los eucariotas en este punto, ¿sí? Acá tenemos en la línea de tiempo, lo podemos ver en el reloj o en esta línea de tiempo del árbol filogenético donde tenemos los eucariotas modernos. Luego van a aparecer las algas, fíjense que las algas son bastante nuevitas también. Después los invertebrados, las plantas vasculares y por último los mamíferos, ¿sí? Larga historia la de la vida, pero lo más importante que tenemos que saber es que la vida se inició con los microorganismos y bueno, al paso que venimos, tal vez también termine solamente con los microorganismos. Mirando solamente la rama de las bacterias, vamos a ver que también hay gran diversidad de especies, de grupos, ¿sí? Nosotros vamos a estar estudiando las proteobacterias, que son muchas de las que causan enfermedades en humanos, y las bacterias gram positivas, ¿sí? Estos 2 grupos entran dentro de lo que vamos a estar estudiando en esta materia principalmente. Bueno, las características, algunas de estas ya las habrán visto en biología, pero bueno, las células procariotas se llaman así, vienen todavía de cuando se dividía en procariota y eucariota, sería procariota todo lo que incluye a arquea y a las bacterias. Pro significa antes y carion nuez, entonces es antes del núcleo o sin núcleo. Son todas las bacterias que no poseen núcleo, ¿sí? Son más pequeñas y más simples que los eucariotas. Todas las bacterias son procariotas.
Las eucariotas, eu significa verdadero y carion es núcleo, como vimos recién, por lo tanto, son las que tienen un verdadero núcleo rodeado de una membrana. Son morfológicamente mucho más complejas y en general también más grandes. Respecto del tamaño, dentro del mundo microbiano hay enorme diversidad, como dijimos recién, uno va a poder ver a un hongo en la base de un árbol, pero bueno, después su espora va a tener el rango de los micrómetros, ¿sí? Un protozoo puede rondar cerca de los 200 micrones, mientras que una Escherichia coli el 10% de eso, 2 micrones. Y un virus directamente ya vamos al orden de los nanómetros. Estructuralmente o morfológicamente, fíjense la diferencia en complejidad de lo que es de acá para acá, es mucho más complejo, más grande y más complejo. Esto es mucho más pequeño y muchísimo, muchísimo más simple. Ahora vamos a ver los detalles, pero la simplicidad es enorme, no así menos importantes, ¿sí? Pero bueno, las organelas dentro de lo que es una célula de una planta o de un animal le proveen una enormidad de funciones que en el caso de las bacterias son reemplazadas por otras cosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sigo. Si no, cualquier cosa, le abren el micrófono y me hablan. Cuando comparamos la célula procariota y eucariota en lo que tiene que ver con el contenido de las organelas, las bacterias lo que tienen es algo que se conoce, que lo vamos a ver en alto detalle y a través de toda la materia, como pared celular, ¿sí? Cell wall, pared celular. La pared celular es propia de las bacterias. Las arquea poseen pared celular, pero con una estructura diferente, pero poseen también pared celular. Las levaduras, que son son como esto, como una célula eucariota, también tiene pared celular, pero con una composición totalmente distinta a la de una bacteria. Tienen después en celeste la membrana plasmática, que fíjense que acá también está en celeste porque son bastante parecidas. Y después están los ribosomas y el nucleoide que contiene a todo el genoma bacteriano, con su citoplasma. Bueno, una célula eucariota no necesito entrar en detalles, pero puedo nombrar la mitocondria, al aparato de Golgi, al retículo endoplásmico liso, al rugoso, a las vacuolas, a los lisosomas en el caso de un glóbulo blanco, a la membrana nuclear, al nucleolo, a la cromátida, bueno, a la cromatina, etc. Acá vemos en rosado lo que es la pared celular. Bueno, no, acá tenemos otra estructura que vamos a ver en detalle que se llama cápsula. No todas las bacterias la tienen, algunas la pueden tener, otras no. Por debajo, en amarillo, tenemos la pared celular, la membrana plasmática y luego el interior de la célula donde vemos el nucleoide o el ADN, que es un cromosoma circular, una gran hebra circular. Acá también vemos un plasmidito, uno o dos plasmiditos que son hebras o material genético también circular, pero de menor tamaño que el cromosoma y está escindido del cromosoma, está por fuera del cromosoma. También hay ribosomas y otras y cuerpos de inclusión. Estos pelitos verdes que ven acá pueden ser estructuras que le van a servir a la célula para adherirse a las superficies. Y esto que ven acá es el flagelo bacteriano, que también lo vamos a estudiar en detalle en esta teórica. Esta diapositiva es muy importante porque da cuenta de propiedades que son compartidas por todas las células y propiedades que son compartidas solamente por algunas células. Por ejemplo,
las reacciones metabólicas y la compartimentalización de las reacciones metabólicas es compartido por todas las células. Algunas tienen estructuras donde, por ejemplo, en el caso de una levadura, van a tener la mitocondria, donde se van a llevar a cabo otras reacciones metabólicas distintas de las que se van a llevar a cabo en el citoplasma. Después, la aptitud o el crecimiento es algo que es inherente a estar vivo. Llevar adelante reacciones en metabolismo y crecer. En este caso, el crecimiento no se da como se da en un animal superior, donde el crecimiento es no solo en complejidad, sino que además también en tamaño. Acá, una célula se divide en 2 células y cada una de estas se va a volver a dividir y volver a dividir y volver a dividir. Y en bacterias esto es a lo que llamamos crecimiento, ¿sí? La división celular que da lugar a células hijas. Y por último, otra propiedad que es compartida por todas las células es la capacidad evolutiva, ¿sí? De un ancestro común. Este proceso evolutivo que se da a través del tiempo puede dar lugar a distintas especies más cercanas o más lejanas entre sí. Propiedades que comparten solamente alguna de las células, podemos hablar de movilidad. No todas las células tienen flagelos. Hay especies bacterianas que, de acuerdo, por ejemplo, una Escherichia coli puede tener flagelo si lo requiere el medio en el que se encuentra o puede no expresar flagelo, ¿sí? Ahora, la producción de esporas, que se conoce como diferenciación, porque acá hay un cambio morfológico, no todas las células pueden esporular. Ahora, las que esporulan en general lo hacen siempre y por un mandato, digamos, del medio ambiente. Y después el quorum sensing o distintas maneras de comunicarse, también no todas las bacterias o no todos los microorganismos pueden comunicarse. Por eso es una propiedad de algunas, no de todas. Todos estos conceptos son re importantes y son como la base de lo que es la bacteriología o la microbiología. Después hay conceptos que, si bien se comparten con todo el mundo de la ecología, pero hay por ahí términos que se focalizan en lo que es la ecología bacteriana, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, la palabra hábitat en realidad se usa para cualquier ecología. Todo el hábitat en cualquier ecología es el ambiente inmediato en el cual vive una población, solo que acá nos referimos a una población bacteriana, ¿sí? Lo mismo, una comunidad es cualquier población de individuos o de seres vivos que interactúan con otras poblaciones. En este caso, como nos referimos a las comunidades microbianas, va a ser una población de células microbianas que interactúan con otras poblaciones de células microbianas. Después existen conceptos de diversidad y de abundancia de microorganismos en estas comunidades que se estudian particularmente porque estas interacciones donde se determina la diversidad y la abundancia de cada grupo microbiano, se alteran los recursos de nutrientes, de condiciones ambientales, que se comparten en ese hábitat y, por ejemplo, cuando esta diversidad y esta abundancia de microorganismos altera puede ser un lugar, un río, un lago, una laguna o un intestino, pueden pasar cosas patológicas que, que por ejemplo maten a otras poblaciones. ¿Vieron cuando viene esta
este párrafo en particular, digamos, el estudio de estas interacciones ecológicas ocurren en la gente que estudia, ¿vieron lo que le dicen la marea roja? Cuando viene el agua del mar con un parásito o una bacteria que infecta a artrópodos o moluscos marinos y eso a su vez va a infectar, a matar pájaros, otros seres vivos y a nosotros también, si nos comemos esos moluscos, no la contamos en general. Esas son alteraciones ecológicas que, bueno, que son muy estudiadas. Las poblaciones microbianas interactúan entre sí en forma benéfica, neutral o perjudicial. Esto lo vamos a ver después, más adelante, vamos a volver a estos conceptos, a estas interacciones. Para el segundo parcial va a ser eso. Y después tenemos los ecosistemas, donde todos los organismos vivos, junto con los componentes físicos y químicos de su ambiente, forman a su ecosistema. Y los ecosistemas microbianos más importantes van a ser los acuáticos, porque son más grandes, ¿sí? Después hay ecosistemas terrestres y después en plantas y en animales. Estos son ejemplos del libro, donde podemos ver una comunidad microbiana de un lago. Después podemos ver poblaciones de un desagüe cloacal. En este caso es un ejemplo de microscopía de fluorescencia, donde cada población bacteriana está marcada con un colorante distinto, entonces se ven de distintos colores. Y en este caso, bueno, también es un caso de microbiología ambiental, donde se ven las bacterias púrpuras del azufre en un lago. Ven que se ve todo rojo porque están todas estas bacterias. Bueno, entrando en algo que vamos a ver en muchas clases, presten atención, porque parece súper simple. Después volvemos a estos conceptos una y otra vez a través de la cursada, ¿sí? Vamos a trabajar de nuevo, vamos a hacer un práctico donde vamos a estudiar la morfología de un organismo, vamos a tener que estudiarlo, vamos a tener que entenderlo, ¿sí? Hay dos formas mayoritarias. Una son estas esferas, que son ovoides, que son los cocos, y la otra forma mayoritaria son los bacilos, ¿sí? Pero no son las únicas morfología bacteriana. Pueden ser, estos bacilos pueden ser planos, redondeados, con forma de cigarro o bifurcados, pero bueno, en general es como vemos en esta fotografía microscópica. Acá tenemos distintas fotos para ver no un dibujo, sino al microorganismo real, que tenemos la morfología del microorganismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es un coco, pero al mismo tiempo vemos cómo es el arreglo de este microorganismo con su especie. Entonces, en este caso es un diplococo. Acá abajo también la morfología de esta bacteria son cocos, pero el arreglo morfológico de esta especie es en cadenas. En este caso son cocos en cadena o streptococo. En el caso de este racimito, también la morfología bacteriana es un coco, porque es una esfera. Ahora, el arreglo de estas bacterias es en racimo. Entonces, se llaman estáfilos o arreglo en racimos, que parece un racimo de uvas. Y bueno, después están distintas variaciones. Cuando es una cadena de bacilos, se va a llamar streptobacilo. Cuando está entre medio de un coco y un bacilo, se llama cocobacilo. Después hay bacterias que son como una coma, que son curvos, otros que son como un espirillo, otros que son como un sacacorchos,
Bueno, y así. Es muy, muy importante prestarle atención a la morfología y a los arreglos, porque muchísimas veces el bioquímico o bioquímica, microbióloga, microbiólogo, que agarra el microscopio una muestra de sangre o de líquido cefalorraquídeo y ve en el microscopio algo así, un diplococo, directamente urgente va al médico y le dice, le alerta al médico por una meningitis, ¿sí? Así que es re importante conocer o saber que dentro de la disciplina de un bioquímico o una bioquímica, conocer estas morfologías es salvarle por ahí la vida a alguien, así a ese nivel. Neisseria gonorrea, causante de gonorrea, es un diplococo. Esto sí se ve de una muestra de algún, ¿cómo se dice?, exudado de un pene o de una vagina y se ve este diplococo, también es un indicador, y además de que mucha inflamación, ¿no? De que la persona tiene gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual bastante horrible. En este caso es una micrografía electrónica de un Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus puede ser residente en la flora normal de nuestra piel, pero también es causante de muchísimas enfermedades de la comunidad y del hospital, y en el laboratorio, en el microscopio, se ve así. Después vamos a ver la cuestión de las tinciones. Estos son cocobacilos de Bacillus megatherium, que es una bacteria ambiental. En este caso, Rhodospirium rubrum también es una bacteria ambiental, pero fíjense qué lindo espirillo, ¿no? Nunca vi algo así al microscopio yo. Entonces, las bacterias pueden agruparse o en un solo plano de división. Si son dos células, pueden ser diplococos o diplobacilos, y si son varias células, van a ser streptococos o streptobacilos, o pueden agruparse en dos o más planos de división, que pueden ser perpendiculares, entonces se forman tétradas de A4, digamos, es como si tuviesen el cubo mágico con células, en planos ortogonales o aleatorios. Otra cosa muy importante de las bacterias es la cuestión del tamaño. Una célula procariota va a variar en el tamaño, siempre son más, igual van a seguir siendo más pequeñas que los eucariotas, y pueden variar entre 0,1 y 2 micrones de ancho a más de 50 micrones de diámetro. Fíjense, esta es una foto tomada de una figura del Brock, pero hay bacterias que pueden ser muy pequeñitas, como un Haemophilus influenza y una coli, fíjense que es una Escherichia coli muchísimo más grande, y hay esta bacteria ambiental que se llama oscilatoria, que es una cianobacteria que hasta puede llegar a ser vista por el ojo humano. El tamaño pequeño de las bacterias, en general, se estudia y se toma en cuenta porque va a determinar muchas de sus funciones biológicas. La relación superficie-volumen es muy alta, entonces la difusión de nutrientes es mejor, es más rápida, los nutrientes llegan más rápido a su destino, los que van a ingresar por las membranas, al mismo tiempo que también se van a desechar de la célula los desechos, que pueden ser metabolitos tóxicos, se van a desechar más rápido, y al mismo tiempo la velocidad de replicación de esta célula seguramente que puede llegar a ser más rápido que de una célula así, si uno compara una grande con una chiquita. Entonces, lo importante para una bacteria es que la relación superficie y volumen sea alta,
porque la relación superficie-volumen alta le provee con todos esos beneficios que les dije recién. Donde el radio pequeño le provee mayor contacto con el medio y tienen tasas más altas de crecimiento y de salida de descarte de desechos. Vamos a la estructura de la membrana plasmática. Como pueden ver, la estructura de la membrana plasmática es igual a la de la membrana plasmática de los eucariotas, donde tenemos una bicapa de fosfolípidos y insertos en la membrana de fosfolípidos tenemos a las proteínas integrales y proteínas de superficie que van a hacer de receptores, bombas de transporte, de señalización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es re importante porque esta bicapa lipídica tiene la capacidad de ser semipermeable y al ser semipermeable es polar por afuera y no polar por adentro, y entonces no cualquier cosa puede pasar por entre medio de la membrana. Al mismo tiempo tiene en el medio de los fosfolípidos unas colesteroles, que en este caso se llaman opanoides, son distintos de los que contiene la membrana plasmática de eucariotas, y la función de los opanoides es aumentar la fluidez de la membrana plasmática. Las funciones de la membrana plasmática es pregunta de examen, como puede dar fe acá Luisa, ¿verdad? Así que, así es. No solo se pretende de que lo sepan, sino que además también lo entiendan. Primero que lo entiendan y después de que lo sepan. Pero bueno, la membrana plasmática, primero que, como les dije recién, es una barrera de permeabilidad selectiva, ¿sí? Entonces, evita pérdidas de cosas y también funciona como una puerta de entrada y salida de nutrientes, ¿sí? Por otra parte, también sirve como un lugar de anclaje de proteínas. Estas proteínas que se van a utilizar a esta membrana plasmática para localizarse, bueno, ¿qué va a hacer esto? Va a permitir, seguramente que son transportadoras que van a permitir el transporte de sustancias que, si no tuviesen las proteínas, no podrían entrar ni salir, ¿sí? Y por último, la membrana plasmática es un lugar a donde se localizan procesos metabólicos, ¿sí? Tales como la respiración celular, la fotosíntesis, bueno, también esto de detección de señales ambientales y quimiotácticas está asociado con las proteínas que se van a insertar en la membrana plasmática. Muchas de estas proteínas tienen oligómeros o glicoproteínas asociadas que van a ser de de sensores, ¿sí? Bueno, a ver, un segundito, porque tenemos los tres clases de transporte, pero esto lo vamos a ver también la semana que lo vamos a volver a ver. Este es un detalle del sistema, de los distintos sistemas, después lo volvemos a estudiar. El transporte simple es impulsado, no es que no tiene opción, es impulsado por la energía de la fuerza protonmotriz, que también lo vamos a estudiar en clase. En la clase de metabolismo vamos a estudiar cómo es la fuerza protonmotriz. Pero hay una generación de un potencial de membrana, y ese potencial de membrana
va a ayudar a la célula a poder transportar, por ejemplo, en este caso esta sustancia, a ingresarla, cosa que no podría hacer si no existiese este transportador, ¿sí? En este caso, lo único que utiliza es el flujo de la fuerza protomotriz, el paso de los protones de un lado a otro. En el caso del sistema de translocación de grupo, la proteína que pasa de un lado al otro aprovecha este pasaje para ser modificada químicamente. Este transporte sí o sí requiere de un gasto energético mayor y tiene acoplados el sistema que le va a proveer de esta energía para poder primero hacer pasar a la sustancia y después modificarla químicamente. Esto se da en el caso de la glucosa cuando es transportada al interior de la célula y transformada en glucosa 6-fosfato, que es parte central del metabolismo celular. Y por último, el transporte ABC, que es un transporte que también es energía dependiente, está compuesto de tres componentes. Tiene un componente que se encuentra en el espacio periplásmico de la bacteria, que ahora vamos a ver lo que es el espacio periplásmico, y necesita de la hidrólisis del ATP para que esta energía impulse el transporte de la sustancia a ser movida de afuera hacia adentro. Bueno, estos son la estructura de los distintos transportadores de membrana. Refiere a cuántas cosas pasan por ese mismo transportador. Si solamente pasa una sustancia, se conoce como uniporte. Si hay una sustancia que entra y la otra que sale, se conoce como antiporte. Y si las dos sustancias entran al mismo tiempo, se conoce como simporte. Todos los transportadores de membrana suelen tener muchas vueltas intramembrana, muchas hélices que se agregan y se acomodan para poder formar un canal a través de la membrana. Bueno, pasamos de la membrana celular a la pared celular, ¿sí? Esto es cambio de tema. Acá hablamos de membrana plasmática. Acá vamos a estar hablando de la gran estrella de las bacterias, que es la pared celular. Entonces, la pared bacteriana en sentido estricto es rígida e integral. ¿Qué significa que sea rígida e integral? Que además la rigidez es obvia, porque la misma palabra lo dice. Integral significa que toda la bacteria tiene que todo el tiempo estar siempre cubierta de pared. Si hay alguna parte de la bacteria que pierde o se hace un agujero, la bacteria puede morir por lisis osmótica, ¿sí? La rigidez de la pared celular lo que hace es resistir la lisis osmótica, ¿sí? Al mismo tiempo también le dan forma y rigidez a las células, y la morfología de la pared celular separa a las bacterias en dos grandes grupos que ya los mencioné recién cuando vimos el árbol de la vida, que son el grupo de las gram positivas y el grupo de las gram negativas. Esta morfología se diferencia en base a una técnica del laboratorio que se llama tinción de Gram. Nada, estamos hablando de una diferencia entre grupos de bacterias que es una diferencia morfológica. Las gram positivas tienen un tipo de pared, las gram negativas tienen otro tipo de pared, pero la manera, digamos, son tan importantes fueron tan importantes para la salud
humana y animal, estos dos grupos, estos dos grandes grupos que se utiliza esta técnica de tinción diferencial para poder distinguirlos muy rápidamente en el laboratorio. Es una de las técnicas que vamos a estar practicando en los prácticos. Entonces, ahora vamos a ver el detalle de la pared celular, pero vamos a ver la parte de microscopia. Ustedes en el laboratorio, cuando hagan la tinción de Gram, si les toca justo una bacteria Gram positiva, la van a ver así, con un color azul o violeta, ¿ven? En cambio, si les toca en el laboratorio una bacteria Gram negativa, la van a ver de color rosado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. En el caso de las Gram positivas, las bacterias Gram positivas tienen, bueno, en rosado la membrana plasmática que vimos recién, un espacio periplásmico, es decir, un espacio que queda entre la membrana plasmática y esta estructura que vemos acá en naranja, que se conoce como peptidoglicano o glucano. El peptidoglicano es, en el caso de las Gram positivas, muy ancho, ¿sí? Como se puede acá ver en la micrografía electrónica. Cuando vemos la estructura de las Gram negativas, la estructura cambia, morfológicamente son distintas. Fíjense que tenemos la membrana plasmática, un primer espacio periplásmico, una capa muy delgada de este compuesto que les mencioné recién que se llama peptidoglicano, otro espacio periplásmico y, por último, una membrana externa. Repito, membrana plasmática, espacio periplásmico, peptidoglicano, espacio periplásmico, membrana externa. Esto así, tal cual lo vimos, lo van a tener que estudiar, lo vamos a entender, lo vamos a volver a hablar, vamos a verlo en el laboratorio, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo. El peptidoglicano está formado por azúcares y pentapéptidos, es decir, aminoácidos en cadena. Estas azúcares se conocen como N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Estas dos azúcares se entrelazan una con la otra de tal manera que quedan como cadenas, ¿no?, paralelas y se entrecruzan entre sí con los pentapéptidos de aminoácidos. Estos pentapéptidos de aminoácidos son propios de especie, no son siempre iguales, hay grandes grupos de bacterias que tienen la misma cadenita. Por ejemplo, en este caso, la secuencia es L-alanina, D-glutamato, ácido diaminopimélico y D-alanina. Lo que siempre va a estar en las Gram negativas es el ácido diaminopimélico pero la combinación del resto de los aminoácidos puede llegar a cambiar. No sé si llegan a ver acá que el amarillo, que es el ácido diaminopimélico, se entrecruza con la cadena de al lado con la D-alanina, ¿sí? Este entrecruzamiento entre ácido D-aminopimélico y la D-alanina ocurre en el espacio periplásmico y lo llevan adelante enzimas particulares que también vamos a estudiar en clase. Esto está en el Prescott y les muestra el detalle de la estructura del peptidoglicano de una Escherichia coli. Este es el N-acetil murámico y este es el N-acetilglucosamina y fíjense que están unidos uno con la otra y del murámico sale el pentapéptido con la L-alanina, D-glutámico, el ácido diaminopimélico y la D-alanina, ¿sí? Acá lo que explica es que este carboxilo es el que se involucra en la unión con
la cadena adyacente, ¿sí? ¿Qué más querría decir de acá? En el caso de las esto es en gram negativas, en el caso de las gram positivas, en lugar de tener el diamino pirimélico, se cruzan una cadena de azúcares con la otra a través de un puente de pentaglicinas. ¿Ven? Acá tenemos el ácido, el murámico, la glucosamina, el tetrapéptido, en este caso, en realidad es un pentapéptido, solo que el último de alanina se va cuando ocurre esta unión entre el ácido diaminopimélico de una cadena y la de alanina de la cadena adyacente. ¿Sí? Así se van intercruzando y formando ese colchón tan importante para la bacteria. En el caso de los gram positivos, el puente ocurre con pentaglicinas. Es re importante que entiendan que las diferencias morfológicas hacen a la identificación de las bacterias, se utilizan estas diferencias morfológicas para poder identificarlas, y también otra cosa que es importante saber y que vamos a volver a estudiar es que la síntesis de pared es un proceso que ocurre todo el tiempo en la bacteria, solo que cuando la bacteria está en proceso de crecimiento, de duplicación, ocurre más activamente. Ahora, nunca deja de ocurrir. Siempre hay movilidad y se reciclan las cosas. Hay una enzima que hidroliza todas estas partes, estos en monómeros, y se reciclan y se vuelven a formar. Hay todo el tiempo un movimiento. Avísenme, por favor. No sé cuándo se corta esto. Pero bueno, la lisozima la mencionamos ahora. ¿Sí? Sí, yo estoy atento, Sonia. Faltan 10 minutos. Gracias. Esta enzima la vamos a volver a mencionar en distintos momentos de la materia. Pero bueno, acá es donde vemos la estructura del peptidoglicano, y lo que tenemos que decir es que esta enzima es parte de nuestro mecanismo de defensa. La tenemos en la piel, la tenemos en la saliva, la tenemos en las lágrimas, en las mucosas, la mucosa vaginal, y lo que hace la lisozima es cortar este enlace beta 1,4 de las azúcares del peptidoglicano, ¿sí? Así que muchas veces la presencia de esta enzima nos protege de infecciones bacterianas sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? La aclaración es que, bueno, no, esto lo voy a decir después, perdón. Hay bacterias que no tienen pared celular, como los micoplasmas, y bueno, un experimento que se hizo para poder ver si podían existir bacterias sin pared celular se utilizó lisozima. Se pusieron bacterias en una solución hipotónica, y al agregar lisozima al medio de la solución hipotónica, la lisozima degradó al peptidoglicano de la pared y, bueno, en ese caso la bacteria se explotó a través de la lisis celular. Por eso también se demuestra que la lisozima es útil. Y cuando la solución en la que se ponía esta bacteria era isotónica, la bacteria puede vivir sin el peptidoglicano en una solución isotónica. Nada, este experimento está en el libro, que fue para un poco demostrar el rol de la lisozima. Las bacterias sin pared celular, los micoplasmas, son bacterias muy importantes para la clínica porque causan un montón de enfermedades y un montón de problemas en los laboratorios porque son muy, muy pequeñitas
y difíciles a veces de detectar y a veces, bueno, causan enfermedades respiratorias, pielonefritis, uretritis no gonocóxica, etc. Esta es la estructura de una pared bacteriana de una gram positiva, ahora en un diagrama un poquitito más armadito, donde tenemos la membrana plasmática, las proteínas de superficie o integrales, el espacio periplásmico, el colchón grueso de peptidoglicano, pero también tenemos estos cables acá, que son el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Estos ácidos solamente están presentes en las gram positivas y le proveen cargas negativas a esta membrana, además de que favorecen el pasaje de nutrientes, del transporte de sustancias y la señalización de la interior de las células. Muchas veces estos ácidos lipoteicoico y teicoico le avisan a la célula de cosas que pueden estar pasando en el ambiente. En el caso de las gram negativas, como ven, es un poquitito más compleja. No dejamos de tener la pared celular con las proteínas periféricas y integrales, el primer espacio periplásmico, la capa fina, en este caso, de peptidoglicano, el segundo espacio periplásmico y la pared, la membrana externa. La membrana externa tiene particularidades propias de los gram negativos, como por ejemplo que tiene una capa de fosfolípidos y una capa de algo que se conoce como lipopolisacáridos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y también tiene estas estructuras que se conocen como porinas, que son canales que le permiten el ingreso a distintos nutrientes y sustancias. Por acá también entran los antibióticos, así que son estructuras que vamos a estar estudiando en clase más de una vez. El lipopolisacárido es tan importante que, primero que es una estructura integral. Si esto se rompe y se libera, es decir, perdón, quería ir para atrás. Si esto se rompe, la bacteria se muere, ¿sí? Es parte integral de la bacteria. Ahora, cuando la bacteria se muere y esto se libera, el lípido A se libera, como es lo que se conoce como endotoxina, es recontratóxico en animales superiores y suele generar la muerte por shock séptico, ¿sí? Sí. Esto es lo que está pegado a los fosfolípidos. Después viene el núcleo del polisacárido y el polisacárido O específico. Estas cadenas de polisacárido O específico suelen ser especie dependientes y también varían con los distintos serotipos, es decir, se pueden generar anticuerpos para detectar distintas serovariedades de algunos microorganismos, como por ejemplo la salmonela, y muchos otros más. Pero el LPS lo utilizamos en la microbiología clínica para la identificación de algunos microorganismos patógenos. Bueno, como les dije recién, es el componente estructural de la membrana externa, aporta resistencia a la bacteria gram negativa, se compone del lípido A, del cetodesoxioxanato, que es el núcleo, y el antígeno O específico de todas las gram negativas. Bueno, un poco lo que les dije recién. ¿Y qué más quiero decir? Bueno, eso ya lo dije recién. Bueno, en el caso de las porinas, son estructuras que funcionan exclusivamente para el ingreso de sustancias. Ahora, para el egreso de sustancias o el eflujo de sustancias, las bacterias tienen estas cosas
estructuras fenomenales, fíjense lo que es esto, enorme, que se llaman bombas de flujo, ¿sí? Hay distintas bombas de flujo, hay distintas familias de bombas de flujo, y las bacterias gram negativas, fíjense que empiezan en la membrana plasmática, atraviesan los espacios periplásmicos y el peptidoglicano y la membrana externa, ¿sí? Y lo que hacen es absorber sustancias que pueden ser tóxicas para la bacteria y las expulsan al exterior. Sony, Sí. quedan 3 minutos. Bueno, a ver con qué sigue, que no me acuerdo. Ah, bueno, esta es la estructura de las porinas, pero voy a ir cortando porque no me gusta quedarme hablando sola, cosa que me pasó más de una vez, de no darme cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es en la próxima clase terminar con esta teórica. Ustedes van a tener disponible la teórica y preguntas adicionales que están acopladas a la teórica esta, ¿sí? Ténganme paciencia, seguramente que terminemos haciéndola online, la clase que viene, porque si tenemos tiempo voy a seguir con la teórica que sigue, ¿sí? Así no nos atrasamos tanto, porque es un cuatrimestre muy corto y que tenemos mucho contenido teórico para dar. También mucho contenido práctico, pero bueno, estaría bueno poder dar toda la materia completa, ¿sí? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces nos juntamos el lunes. Ah, El jueves. ¿te pasaron el jueves? ¿Te pasaron los teléfonos? No, el jueves o si no me lo pasan al mail. Pasen los teléfonos, así armamos el grupo de WhatsApp, por favor. Salvo el de Luisa, que ya lo tenemos. Así que, bueno, nos vemos el jueves entonces. No Después falten. el jueves, nosotros siempre 10-15 minutos antes de la clase le mandamos el link. No se pongan ansiosos. Dale, profe. Nos Nos vemos, vemos. chicos. Nos vemos, profe. Hasta el jueves. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau.